Huancavelica, el poder de la comunicación. El siguiente es un espacio contratado. Huancavelica 830 AM Radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Esto por teléfono, pero tengo más de 3/4 de hora atrapado en una congestión causada por un accidente previo y por la lluvia y no puedo llegar. Eso sí, puedo cumplir como lo estoy haciendo con dirigirme a ustedes por esta vía. Al responder su pregunta, debo decirle que yo ya anticipé esto a las 4 de la tarde, cuando en la reunión con los representantes de las fuerzas de Guayaquil dije que el idioma del señor presidente del Tribunal Electoral, del Consejo Nacional Electoral, si bien yo comprendo que tiene que ser prudente, en ningún momento había dicho que habría segunda vuelta electoral. Esto fue luego complementado por un tuit de Lenín Moreno, donde en pocas palabras decía que continuaba vigente la lucha por ganar en la primera vuelta electoral. Y luego viene esta impugnación a la que usted se ha hecho referencia. De manera que esto lo que demuestra es que tenemos que estar en la lucha hasta que la voluntad popular, que quiere una segunda vuelta porque así la decidió en las urnas, los cálculos no dan para una victoria en una sola vuelta, se haga realidad esa segunda vuelta. Motivo por el cual, y yo pedí ayer que los ciudadanos se serenen y entiendan la importancia de una convocatoria multitudinaria, que no se puede hacer en un día, sin perjuicio de la lucha diaria que hay que darla con la opinión y la presencia. Ustedes recuerdan la más grande manifestación que se ha hecho en el país el día 25 de junio del año 2015. También se me criticó por tomarme unos días para con el tejido social de Guayaquil organizar una manifestación. Pero salió como tenía que salir, con la contundencia que echó al traste con las pretensiones gubernamentales de entonces, la familia ecuatoriana a prosperar. Hoy más que nunca tenemos que organizarnos, no para la lucha diaria, no para la opinión permanente, no para la condena contundente que se puede hacer siempre, sino para esta gigantesca manifestación para demandar que exista segunda vuelta. Si esa manifestación sale mal, si no tiene la contundencia de siempre, se dirá que el pueblo no respalda la segunda vuelta, porque eso lo dirá el gobierno. Entonces, las personas que sostienen una tesis, que enarbolan una bandera, tienen que tener también la inteligencia de entender que las cosas hay que hacerlas bien, so pena de que al salir mal acaben enterrando políticamente la causa que uno defiende, porque pone en manos del adversario argumentos que no son correctos, pero que se utilizan y que hay que evitar que se produzcan. Hoy más que nunca tenemos que organizarnos para que esa sea una marcha contundente, para que esa marcha logre, aún antes de su realización, exista el pronunciamiento de segunda vuelta. Y si existiera el pronunciamiento equivocado de pretender que aquí se ha ganado en una sola vuelta, entonces esa marcha será para tomar las medidas correctivas desde la calle y exigir, no importa las consecuencias, mientras se actúe dentro de la ley, que se respete la voluntad popular. Pero realmente los que queremos salvar la democracia, los que queremos que el derecho del pueblo a una segunda vuelta que ha sido decretado en las urnas se respete, no solamente tenemos que actuar con el hígado, tenemos que actuar también con la cabeza si queremos asegurar los resultados. Alcalde, usted hizo una cita ayer a Napoleón y decía el por qué esos hombres son especiales, porque ven
antes, un día antes, en esa misma observación, y por eso usted ayer pues argumentó dentro de su discurso esto. Si usted ve un día antes, podría decirse que estamos en riesgo por los acontecimientos de anoche, no solo por lo hecho por el señor José Serrano. El presidente de la República también escribió Twitter y está hablando de que le han hecho fraude a Alianza País. Le pongo en este contexto, señor alcalde, porque usted citó a Napoleón ayer sobre lo especial de esos personajes. Y también lo cité para decirle que un día que iba con extrema urgencia, le dijo hacia ayuda de cámara: vísteme despacio que estoy apurado. Sí, ayer cuando a las 4 de la tarde mucha gente ya veía y creía y oía y entendía que se había ya dictaminado por parte de la autoridad electoral la segunda vuelta y que se había descartado la tesis de una sola vuelta, yo me anticipé en decirles: eso no es así. Y a los pocos minutos Lenín Moreno dijo que la tesis de la primera vuelta seguía vigente, y unas horas más tarde vino la impugnación que tiene un solo fin: alargar el proceso con una leguleyada. Si bien eso se puede hacer, eso no se debe hacer y no se está haciendo con un fin específico legal, sino con el fin específico que demorar para pescadilla revuelto. Y luego vino la declaración del señor presidente de la República, donde dice que ellos son ahora la víctima del fraude. Por eso, señores, las cosas hay que pensarlas, hay que ver un poquito más allá del momento, de la hora en que se mira el reloj, y hay que pensar en que las cosas tienen que ser contundentes, y para ser contundentes tienen que ser bien organizadas, concientizadas, publicitadas, para que una masa aplastante aplaste el intento de fraude o liquide el fraude que en un momento dado podrían consumar. Fernando Aguayo y Alcides Montilla estamos en la conducción de esta cadena de radio. Señor alcalde, Alcides le va a plantear algunas preguntas también. Buenos días, abogado. ¿Qué debe pasar para que la consulta convocada el 8 de marzo no se produzca, no se dé, abogado? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe pasar? Eso no puede ser, hay que hacer. Y desde ayer estamos trabajando en conjunto con muchas organizaciones sociales, gremiales, ciudadanas, la difusión permanente de los conceptos de democracia y libertad que vamos a defender, y hay que salir a defender esa democracia y esa libertad el 8 de marzo. Y si antes que eso viene la medida demócrata de decir que hay sí ya una segunda vuelta, es una cosa, pero si viene la otra medida, aunque sea negativa, mayor motivo para salir, no con banderitas a festejar nada, sino en la actitud severa de castigar una decisión que sería absolutamente fraudulenta y equivocada. Por supuesto, dentro de los límites de la ley, que no se malentienda. Ayer el abogado León Roldós decía que aparte de ir a una marcha a defender que se realice una segunda vuelta, la marcha debe de ser para robustecer y defender la democracia. Bueno, obviamente, el fundamento primario es ese, porque también están en juego todo el proceso electoral restante, que es la conformación de la asamblea, porque la aspiración de estos señores no es simplemente la presidencia de la República en una sola vuelta, sino también una mayoría en la asamblea, y aquí no están procediendo a entregar a tiempo las datas, por ejemplo, para poder hacer las comparaciones entre las actas recogidas en el control electoral con las actas ingresadas por el Consejo Nacional Electoral. Por eso en su momento no se permitió, y nosotros lo denunciamos y está en comunicación que consta en el Consejo, a los veedores internacionales y a los miembros de los partidos políticos hacer las únicas dos cosas que no puede dejar de hacer un veedor serio:
La primera, certificar que el procedimiento de conteo no está cargado, o sea que parte de cero. Y la segunda, verificar un control paralelo tecnológico que permita ir viendo que no exista anomalía en el conteo una vez que empieza. Y eso tampoco se dio. Entonces, la contundencia de la presencia multitudinaria de la gente es lo único que asegura o que no se produzca, que no se consume el fraude, o que consumado el fraude, eso se tira al suelo. Pero eso no incluye solo la presidencia de la República, eso incluye la Asamblea, sin la cual todo este aparataje que perjudica la libertad, la democracia, que ha hecho los organismos de control, organismos que no controlan nada respecto del gobierno a quien deben controlar, todo lo que se ha hecho no podrá ser desmontado, y las leyes convenientes para remediar no solo este tema de libertad y de democracia, que incluye la ley de comunicación, que debe ser derogada, sino las medidas que hay que tomar para evitar el descalabro económico que existe y la profundización de ese descalabro, no se podrán tomar. Entonces la democracia tiene que ser integral, no es simplemente el respeto a la voluntad popular en la elección del presidente de la República, que ha determinado una segunda vuelta que hay que hacer reconocer, sino también el conteo fiel y transparente que permita que el reflejo popular en los asambleístas se dé. Señor alcalde, con lógica política y experiencia en el campo, el doctor León Roldós en la mañana decía ante preguntas tratando de explicar el por qué no se unieron antes. Él decía, dejemos eso atrás, miremos el futuro, hay que mirar la democracia, hay que retomar la democracia en el Ecuador, y no se pronunció de acuerdo al interrogante de la comunicadora. Ayer el señor Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio, que participó también de la sesión que se dio en el municipio, él planteó hacia el final y dijo que como aspiración incluso personal en esto de buscar la unidad de todos, esperaría ver al señor Guillermo Lasso y al señor abogado Jaime Nebot juntos por estos grandes objetivos de la democracia. ¿Será factible, señor alcalde? Déjeme serle absolutamente franco, como yo lo soy. ¿Por qué no hubo la posibilidad de una unión de candidatura de centro-derecha? Porque el señor Guillermo Lasso no la quiso. Porque expresamente con declaraciones públicas marginó al Partido Social Cristiano Madera de Guerrero al decir que no quería ningún entendimiento con ellos. Porque cuando yo propuse que se retiren las candidaturas para que por las encuestas que hubieran favorecido a él se designe un candidato único, no aceptó esa oportunidad, y eso lo destacó un periodista serio como es Alfredo Pinargote en la revista Vistazo. Pero que nosotros somos capaces de sumar por la democracia, ya lo hemos demostrado, tanto Cintia Viteri como yo, al decir lo que repito hoy, pese a las calumnias, pese a los insultos, pese a la campaña sucia, votaremos por el señor Lasso. De manera que esto no es un problema de formas, esto es un problema de fondo. Aquí no está en juego lo personal, aquí no está en juego el partidismo político, aquí está en juego el valor esencial de una democracia, que es la transparencia del voto popular y el futuro de los ecuatorianos. Y en esa línea siempre, por tercera vez, hemos estado y estaremos.
Alcalde, usted insistió también en que no queremos caer en lo que Venezuela vive y experimenta allá, lamentablemente, después de tantos años, prácticamente 2 décadas, no les queda sino las calles, porque ganaron, la oposición lo tiene la Asamblea en sus manos, pero no han podido hacer absolutamente nada porque son desconocidos por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Toma más cuerpo esto de que son las calles las que deben generar lecturas claras a los gobernantes para que cambien. Definitivamente siempre ha sido así, pero hay que hacer 2 consideraciones respecto de eso. El primero, actuar con sapiencia y con eficacia, y ya lo hemos demostrado antes. Esto no es cuestión de hígado, de pretender hacer en un minuto cosas que no se pueden hacer en un minuto, y que cuando son mal hechas, lo que hacen en vez de apuntalar y de lograr el objetivo es echarlo por la borda, porque los enemigos políticos se aprovechan de los errores para destrozarlo. Eso hay que tenerlo muy en claro, de manera que hay que hacer las cosas bien. Y lo otro, sí, hay que estar en la calle actuando siempre dentro de la ley, porque el apego a la ley es lo que permite ganar las guerras. Las batallas son importantes, las guerras son las que hay que ganar, los objetivos finales son definitivamente los que hay que conseguir. Y usted ha puesto un ejemplo de Venezuela, país multimillonario, a partir de la enorme cantidad de petróleo que genera, país que debería nadar en la abundancia, y sin embargo por las malas administraciones, a las que hay que añadir la capacidad de devaluar, que gracias a Dios el socialismo del siglo XXI en el Ecuador no la tiene, ese país inmensamente rico que debía haber nadado en la abundancia, se está ahogando en la miseria. Y si aquí no pasa eso, es simplemente porque hay una dolarización que es una camisa de fuerza para los malos administradores, que le ha dado valor al salario de los ecuatorianos, que ha permitido que los pobres y la clase media puedan comprar, que ha permitido que las empresas den crédito, porque hoy día en el país hay crédito, lo que no hay es plata para comprar, y por eso es que, aparte de bajar impuestos y aparte de bajar el costo de la energía, para que los empresarios no tengan un costo incompetitivo, hay que subir con justicia los salarios para que el pueblo vuelva a tener la capacidad de comprar y de pagar. Eso va a hacer que las empresas ganen, y las empresas que ganan tributan más, y las empresas que ganan, en vez de despedir a la gente como ocurre hoy día, van a contratar personas, dándole una oportunidad a los jóvenes que hoy se ven perdidos de integrarse al gran mercado laboral para el cual se han preparado con sacrificios. Sí, muy buenos días al alcalde Jaime Nebot también. Andrés Mendoza lo saluda. Y aprovechando su presencia en este día miércoles, justamente después de las elecciones, quería preguntarle a propósito de las votaciones del domingo. El Partido Social Cristiano está, de lo que estamos viendo, teniendo 3 veces más asambleístas, por lo menos de las proyecciones de lo que va hasta el momento, 3 veces más asambleístas que en el año 2013. Y la candidata presidencial, la doctora Cynthia Viteri, que en la última ocasión estuvo en 5º puesto, hoy está en 3er puesto con un 16%, que será pues muy importante para definir muchos temas en la segunda vuelta electoral. Amén que los votos no son endosables, obviamente ese 16% es importante. ¿Cuál es su balance sobre esta participación del partido que usted lidera? Lo que usted está diciendo, Andrés, es absolutamente cierto, pero yo le voy a desmenuzar un poquito lo que en materia de legisladores ha significado la votación del pueblo ecuatoriano. Frente, por ejemplo, a Creo, que tanto se ha criticado esta división que se dio porque ellos quisieron que se dé, no porque nosotros quisiéramos que se dé. Mire usted, en diputados nacionales tenemos el mismo número,
3 diputados nosotros, 3 diputados ellos. En la ciudad de Guayaquil, en el cantón Guayaquil, nosotros le hemos ganado a Creo en diputados en número de votos 3-1. En número de legisladores en el cantón Guayaquil, en los 3 distritos de Guayaquil que ya superan el cantón, nosotros tenemos 6 legisladores y ellos tienen 2 legisladores. En la provincia del Guayas, en general, le hemos ganado 2,5-1, más o menos 30-12, y tenemos nosotros en la provincia del Guayas 7 legisladores y ellos tienen 3. En la costa ecuatoriana nosotros tenemos en las 7 provincias, porque hay 2 que mucha gente no las considera costeñas, pero que evidentemente lo son, que es Galápagos y Santo Domingo, nosotros tenemos 11 legisladores y ellos tienen 9 legisladores. En la sierra ecuatoriana ellos tienen más votos y más legisladores que nosotros, pero esa es la realidad de la votación. Hay gente que opina las cosas sin leer, hay gente que opina las cosas sin analizar, pero yo creo que los ecuatorianos debemos aprender que es analizando, que es informándose, como uno se forma un criterio que le permite actuar en su propio beneficio, en beneficio de su ciudad, de su provincia y de su país. De manera que sí, el partido ha salido tremendamente fortalecido. Una vez que no se quiso saber nada de nosotros, nosotros tenemos el perfecto derecho de exponer nuestras ideas y de luchar por ellas. Porque con los señores de Creo tenemos algunas coincidencias, pero también tenemos algunas discrepancias, especialmente en nuestro enfoque muy social, muy hacia los pobres, muy hacia la clase media, con medidas que no son ortodoxas, pero que las hemos puesto en práctica en la administración de Guayaquil y que han sido absolutamente exitosas para que en la ciudad de Guayaquil no progresen solamente los ricos, no se trate solamente de un embellecimiento de la ciudad que ha despertado turismo, que a su vez es generación de divisas, que es progresión de la dolarización y que a la postre empleo, sino que ha permitido una mejor calidad de vida y de oportunidades para la clase media y especialmente para los pobres del Ecuador. Alcalde, ¿usted piensa que el bloque de Alianza País en esta ocasión logrará la mayoría de 69 legisladores? El presidente de la República había dicho 75, luego las proyecciones dicen que son 66 o 67. ¿Qué les dicen sus datos del control electoral sobre el tema del bloque de Alianza País? Tienen pues algunas alianzas en el Ecuador, ¿no? Bueno, me dicen 2 cosas. La primera es que, por ejemplo, de los 15 legisladores nacionales, los cómputos actuales del Tribunal Electoral, del Consejo Nacional Electoral, ya con alrededor de un 80% del conteo, indican 6 legisladores de los 15 para Alianza País, 3 legisladores para el Partido Social Cristiano, 3 legisladores para Creo y 3 otros legisladores que están divididos, si mal no recuerdo, entre Izquierda Democrática, la lista 10 y Sociedad Patriótica. Es decir, habrían 9 legisladores de oposición y 6 legisladores del gobierno en la lista nacional. En cuanto a las listas provinciales, es difícil de predecir, no quiero pronunciarme, porque habría precisamente para eso que tener la data tecnológica que debe entregar el Consejo a tiempo y a todos los partidos para poder cuidar el voto, y eso tenemos que revisarlo. Mi impresión es que no es fácil que tenga el gobierno nacional, como ellos dicen, la mayoría absoluta, y la mayoría especial definitivamente la han perdido, porque 63
66%, 2/3 partes, no la van a tener. Claro, eso es definitivo. Vamos con las preguntas del licenciado Fernando Aguayo y del licenciado Alcides Montillo en este enlace radial con el alcalde Jaime Nebot. Sí. Abogado, para precisar entonces, en lo que corresponde a Guayas, sus 4 distritos, ¿verdad? El Partido Social Cristiano, bueno, ya está con nosotros acá en el alcalde. Para precisar, alcalde, entonces, en Guayas, el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero tiene 7 asambleístas. Le repito, sin que esto signifique que de repente se meta ahí el tema del fraude. No, a nosotros no nos van a hacer ningún fraude, mi querido amigo. Vamos tranquilos y despacito. Nosotros tenemos un control electoral en el 98,5% de las juntas. Claro. Aquí. El tema es muy sencillo. A nivel nacional, le repito, 6 legisladores Alianza País, 3 nosotros, 3 creo, y 3 otros legisladores repartidos entre Izquierda Democrática, Fuerza Ecuador y Sociedad Patriótica. En la ciudad de Guayaquil, incluyendo el distrito 3, que también abarca Durán, Playas y San Borondón, nosotros tenemos 6 legisladores. En la provincia tenemos 7, y en la costa ecuatoriana nosotros tenemos 11 legisladores, más el legislador de Tungurahua, más el legislador de Carchi, que va en una participación conjunta con nosotros en el bloque, más un legislador por el circuito de Europa. Nuestros legisladores nosotros los tenemos absolutamente claros y sabremos cuidarlos, pero no todos los partidos políticos han tenido un control electoral tan severo. Y si bien esto es un imperativo en el Ecuador y una práctica política sana, producto de la experiencia, en la práctica no debería necesitarse quien cuide el voto, porque el voto tiene que cuidarlo una institución que debe ser independiente, que se llama Consejo Nacional Electoral, como antes se llamaba Tribunal Nacional Electoral. Y esa institución lo primero que debió hacer es mostrar a los técnicos nacionales de los partidos y a los observadores políticos internacionales que tecnológicamente era demostrable que el sistema no estaba cargado y partía de cero. No lo hicieron. Tampoco han permitido el control en paralelo de la transmisión de datos para verificar que es correcta. Y ni siquiera han entregado, hasta ayer que yo reclamé, ayer noche me dijeron que habían entregado parcialmente la data tecnológica a nosotros, pero es que eso deben entregarlo todos los días, transparentemente, a todos los partidos políticos para hacer la comparación y el análisis, y con las actas poder reclamar e impugnar. Más allá de políticos que no tienen actas por no haberlas recogido, por no tener control, virtualmente no van a tener derecho a impugnar, porque usted no puede impugnar si no tiene el acta que prueba y respalda su afirmación de impugnación. Claro. Entonces, esa es la circunstancia. Y los observadores han manifestado que han entregado en forma reservada sus informes. ¿Cómo es eso, abogado? Yo voy a decir algo que no me gusta decir, pero que lo he repetido muchas veces. Un observador no es un turista político electoral. No debe venir aquí a ver si le tocan una corneta a las 7 de la mañana para ver si empezó el proceso electoral y luego se van. Lo que hay que observar es el conteo de los votos, la transparencia de los elementos tecnológicos, lo que se llama el voto electrónico, cuando hay y cuando no hay, igual el procesamiento tecnológico. Y eso no lo han hecho. Y no lo hacen nunca. Pero el que debería permitir eso como norma sine qua non de cualquier proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral, y no lo hacen. Más allá de las presiones de las cuales ya hemos hablado en transcurso de esta entrevista, cuando a las declaraciones del señor presidente del Consejo Nacional Electoral inmediatamente se oponen las expresiones del candidato presidencial de Alianza País, que dice: no hemos abandonado la tesis de ganar en primera vuelta,
y luego viene la impugnación que hace Alianza País, que en derecho, o sea, legalmente la palabra impugnar existe cuando se cumple un requisito, pero que está claro qué es lo que tratan de hacer con esas impugnaciones, y luego las afirmaciones reiteradas del señor presidente en el sentido que el fraude se lo están haciendo a ellos. Los altos valores de la democracia involucran una defensa de la voluntad expresada por el sufragante en las urnas. En el Ecuador resulta que estamos viviendo esta delicada situación porque no hay seguridad en que se actúe de manera como corresponde jurídicamente a quienes tienen el deber de actuar de manera independiente. En otros países, señor alcalde, no es el gobierno el que maneja los tribunales electorales. ¿Por qué en el Ecuador hay la excepcionalidad, al igual que en Venezuela? Sabemos lo que ha pasado en Venezuela. ¿Por qué continuamos con esto? Tiene que haber una reforma política para terminar con esto, señor alcalde. Porque, como yo lo he dicho muchas veces, hay quien confunde ganar democráticamente la elección presidencial para luego, a través de ese triunfo democrático en la función ejecutiva, apoderarse del resto de las funciones, incluyendo las funciones de control, incluyendo la función constitucional e incluyendo la función judicial, y en este caso también la función electoral. Eso no es democracia. Eso es controlar a los demás para que nadie los controle a ellos. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y por eso es que esta defensa de la democracia no debe abarcar solo la defensa de la segunda vuelta electoral, que es un hecho generado en la voluntad popular y que hay que hacer que se respete, sino la defensa de la transparencia del voto en función de la distribución de asambleístas en el país. Y para eso hay que estar en la calle. Pero para estar en la calle, hay que estar en la calle, repito, pensando, comunicando, convenciendo y motivando. Y eso no se hace en un día. A propósito quien quiera de eso, exponerse a ese fracaso, definitivamente que no cuente conmigo. Yo soy un hombre responsable. Yo sé cómo hacer las cosas. Y a quienes confían en mí, pongo como ejemplo y antecedente las grandes movilizaciones que hemos hecho antes. Siempre una misma crítica. ¿Por qué no mañana de mañana? ¿Por qué no mañana de mañana? Porque las cosas hay que hacerlas bien. Y precipitarse, que no es lo mismo que apurarse, no conduce a nada bueno. Hay que apurarse, pero hacer las cosas bien. Porque si no hay contundencia, se comparará lo uno con lo otro y se dirá que la tesis no tiene apoyo. Y si hay una precipitación absoluta, los resultados serán decepcionantes y lo que hacen es apuntalar a quienes quieren destruir la democracia y no apuntalar a quienes queremos que exista una segunda vuelta electoral y a quienes queremos que la distribución de los asambleístas vitales para la gobernabilidad del país, para derogar lo malo y para poner en vigencia lo bueno, no se hará. Y eso sería terrible. Esta es una elección muy importante para los ecuatorianos, pero también para la comunidad internacional, que está muy pendiente de ver qué ocurre con el modelo instaurado en América Latina del socialismo del siglo XXI, que también quisieron trasladarlo a Europa con Podemos. Pero aquí en el Ecuador, ¿usted estaría en la visión de que, al igual que en Argentina y en Brasil, también va a cambiar este modelo de 10 años que a la postre, por ejemplo, ha buscado que los jóvenes logren pues educación? Pero ¿de qué sirve un joven ilustrado desocupado? Para poner un solo ejemplo de los modelos. Y más aún, hay que ver si esa ilustración es dirigida a donde el joven no quiere ilustrarse. Eso tampoco es libertad y tampoco es democracia. Porque así como hay una libertad de expresión para que el ciudadano dentro de la ley diga lo que le venga en gana decir, repito, siendo responsable de lo que dice, también debe haber libertad de emprendimiento y también debe haber libertad de escogitamiento de las carreras que un joven debe estudiar, y no imposición del Estado, decirle: si tú estudias esto, hay gratuidad y hay beca, y si tú no estudias esto, en el fondo no hay gratuidad, no hay beca y ni siquiera hay cupo, ¿no es cierto? Obviamente, si todo eso es para que la gente esté desocupado, eso estaría muy mal. Yo creo que el pueblo ecuatoriano, en más de un 60%, ha rechazado este modelo. Y lo ha rechazado por las consecuencias que ha sufrido. Alguien dijo: el socialismo se acaba cuando se acaba la plata ajena. Y al haberse acabado la plata, la ajena, que era la del pueblo, que se la han chupado, y la propia, que también la han malgastado, entonces tenemos lo que tenemos hoy día.
paralización, falta de inversión, desempleo creciente, ¿no es cierto? Falta de confianza, falta de inversión que redunda otra vez en falta de empleo, y tenemos maestros que en sus fondos han sido perjudicados, trabajadores que en sus utilidades que les correspondían han sido perjudicados porque parte de ese 15%, cuando ellos consideran que hay exceso, ellos pretenden de suyo, ya se lo apropian. Tenemos ciudades a las que pretenden pagarles parte de las rentas que les corresponden por derecho, y los cuales ellos son solo personas que recaudan en papeles, mientras ellos cobran la plata de las ciudades en efectivo. Tenemos jubilados afectados, tenemos asegurados trabajadores, militares y policías a los que se les ha dispuesto arbitrariamente del dinero. Tenemos un banco central que es una especie de caja chica del gobierno. Tenemos un seguro social al que le deben más de 11.000 millones de dólares. Tenemos un endeudamiento agresivo y a corto plazo, no para hacer obras y mejorar los servicios, sino para pagar un gigantesco gasto público. Yo puse un ejemplo. Todo lo que se hace en esta ciudad, incluyendo pagar empleados, claro que para nosotros de cada dólar 15 centavos van a pagar empleados y gastos y 85 centavos van a la inversión. Pero todo lo que se hace en esta ciudad se hace en un año con 700 y pico de millones de dólares. Algo más que eso gasta el gobierno en un mes en salarios de los empleados. Y no es que 750 millones de dólares sean pocos, sino que la dilapidación y el gasto es mucho. Y ahí está probado. Entonces, la gente tiene que rechazar eso. Cuando se acabó el espejismo, el diluvio de los billetes, que como el diluvio de la Biblia, ¿no?, llega una vez cada miles de años y se vuelve a la normalidad, entonces ahí es donde el buen administrador se muestra, y el pésimo administrador, una vez que se acaba la lluvia de billetes, se muestra tal como es. Abogado, De lunes a viernes. Este fue un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo.